privado va a hacer una inversión mirando el mercado, qué impacto va a tener, las características de ese proyecto, cuánto de rédito le va a representar esa inversión cada año, etcétera, ¿sí o no? Igual hay que hacerle el Estado. ¿Cuál es la rentabilidad social de ese proyecto? Y para que ese proyecto sea rentable, tiene que tener la dimensión adecuada, las características, el costo y dar servicios óptimos durante su vida útil para obtener el beneficio. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Si hay alguna pregunta, por favor, con toda confianza. Entonces seguimos con la inversión. Bueno, todo ese tema del marco legal del Sistema Nacional de Inversión Pública es el concepto que lo comenté. Toda intervención limitada en un tiempo, un proyecto no es permanente, un proyecto se ejecuta en un plazo determinado que se llama el periodo de ejecución de la inversión, que es acá. Se analiza en un plazo determinado, se viabiliza, se ejecuta en un plazo determinado y luego da servicios durante su vida útil. ¿Sí? Utiliza total o parcialmente recursos del Estado. Así el Estado no haga la inversión, pero si el Estado va a operar ese proyecto, necesita evaluar. ¿Sí? Con el fin de crear, mejorar, ampliar o recuperar capacidad de dar servicios a la población y cuyos beneficios se generan. En Colombia, que en este aspecto tienen ellos una muy buena experiencia, todos conocen una losa deportiva, ¿no es cierto? En Perú todavía una losa deportiva califica como PIB, como proyecto de inversión pública, pero en Colombia ya no. Te dice una losa deportiva, ¿qué servicio da? Ya. ¿Y a quiénes da servicio la losa deportiva? Pero principalmente, ¿qué estrato de la población? Toda la población van a jugar a losa deportiva, ¿dónde es el jóvenes o niños, ¿no? Y los jóvenes y niños durante la semana, ¿dónde están? ¿Están jugando o están haciendo otras cosas? Claro. Entonces los colombianos dicen, mira, yo no puedo hacer una losa deportiva para que sea utilizada a un 10-15% de su capacidad instalada. Entonces, si a esta losa deportiva, por ejemplo, que cueste 150.000 soles, vamos a poner ya. ¿Qué le puedo agregar? Si le agrego jueguitos para niños, este es un tobogán, este es un sub y baja, y acá está un columpio. Si le agrego juego para niños, ya están ampliando el servicio a la comunidad, ¿sí o no? ¿Qué más le agregué a ustedes? ¿Cómo? Tribunas. Para que vengan a llenar la cada tribuna, ¿ya? Acá vamos a poner una tribunita, ¿ya? Para que no te decirte. Si le agregamos, digamos, por ejemplo, acá le agregan normalmente ellos banquitas, áreas verdes, para que los papás o las mamás vayan como un parquecito, para que los chiquitos puedan jugar, caminar en el y luego lo que tú comentabas, todos estos proyectos tienen un anfiteatro. ¿Ya? ¿Para qué? Entonces acá están, digamos, las diversiones, el tema de la recreación, el deporte, la cultura, ¿no? Ya van empaquetando un conjunto de servicios, pero pensando en quién, ya pensando en toda la comunidad. Claro, pero también puede ser esa cancha deportiva creada también para el pueblo, para que también se junten para las reuniones o para que se organice. ¿Qué es lo que está pensando bien la pueblo? No, organizar de la forma de la seguridad de lo del distrito. ¿Está bien? Hoy sábado, profe, hoy sábado. ¿Se dan cuenta? Pero ya estoy planteando servicios, podemos agregar lo que tú dices, después le ponemos iluminación para que pueda ampliar, pueda ampliar su capacidad de servicio, pero ya estamos pensando en dar servicios integrales a la comunidad, ¿sí? Pero además, ¿qué han hecho los colombianos? En el mismo estudio, crean un comité que se va a encargar de los mismos beneficiarios de la administración del servicio. ¿Para qué? Para garantizar estos beneficios a la población. Entonces ya van coordinando con las escuelas, qué escuela van a utilizar el tema, a qué horas, estas canchas cómo se utiliza, todo el tema como si fuera un privado, ¿sí? Y es un modelo interesante. Lo que hay que hacer del Estado es cómo garantizamos que efectivamente la inversión de servicios a la comunidad sea de calidad y se aproveche de manera óptima, ¿sí?
Ok. Ok, me dicen que como son ustedes excelentes alumnos, ya les han traído un